Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Hace solo 15 días, nuestra invitada de hoy recibió el premio Simón Bolívar, quizás el premio más importante para los periodistas colombianos, que este año cumplió 50 años, como reconocimiento a toda su vida y a toda su carrera, que precisamente este año cumplía o cumple 40 años en su oficio. Así que le quiero dar hoy las gracias a Yolanda Ruiz, además de felicitarla además genuinamente, porque no todos los que ganan el premio uno los admira, o por lo menos yo, de la manera en que yo admiro a las personas de las que quiero aprender y que están en estas conversaciones pendientes. Así que gracias, Yolanda, Mil por estar aquí. gracias. Mil gracias, Juan David, por invitarme. Teníamos esta conversación pendiente. Así Desde es, hace tiempo, digo yo. mucho tiempo. Hay una idea con la que empiezas tu discurso ese día que creo que es muy importante porque aunque vamos a hablar de periodismo y comunicación y el momento que vivimos, empiezas por ahí. Hace 10 años ganaste el premio a Periodista del Año y alguien escribió, ¿usted a quién le ha ganado o ella a quién le ha ganado? Evidentemente esa crítica te hace pensar en algo que creo que es fundamental para entrar al tema que me propongo, si te parece que hablemos durante esta hora, y es la idea de la competencia en el periodismo. Atacó el oficio, me parece, de una manera dramática desde que tú empezabas, creo yo. Hay una idea de ganarle a otros y de prevalecer sobre otros que atenta sobre un oficio que es un oficio colectivo, que aprendimos a hacer los dos en salas de redacción, con de generaciones distintas, con oficios distintos, con saberes distintos. Y aquí parece que lo que se quiere instalar es una persona la depositaria de ese triunfo, o tampoco es legítimo ese triunfo porque esa persona no representa para muchos algo que a un cierto periodismo ha querido imponer en Colombia. Me gustaría que rodearas esa idea de ganarle a los otros, de competir, y de qué quiere decir eso para el periodismo y qué ha querido decir eso para el periodismo que hoy nos tiene donde nos tiene. Pues mira, yo comenzaba con esa idea cuando empecé a hablar de periodismo, porque en realidad comencé hablando del tema del cuidado, que es otro concepto que me parece que es fundamental, porque sin cuidado no hay nada. No hay periodismo, no hay nada sin las personas que se dedican al cuidado. Pero cuando empecé a hablar de periodismo específicamente hablé de esto porque a pesar de que dijéramos la batalla por el rating, en el caso de radio y televisión, la batalla por la circulación ha existido desde siempre, desde que yo tengo memoria, desde que empecé a hacer periodismo hace 40 años. Eso se ha venido sofisticando, ¿no? Por las herramientas que tienen cada vez mayor capacidad de decir exactamente qué pasa. Por ejemplo, cuando apareció en televisión el minuto a minuto famoso de qué es lo que tú estás diciendo aquí, que aquí se te están yendo los televidentes, qué es lo que dice acá, y empiezas tú a tratar de manejar ese tratar de complacer a las audiencias, ¿no? Entonces sí creo que ahí empezamos a, pues a cruzar líneas entre, obviamente todos queremos tener audiencia, tú quieres tener audiencia a este espacio y yo en mi canal de YouTube y en el del podcast que hacemos con Vale Vida, todos queremos que nos vean y nos escuchen, pero lo que me parece a mí preocupante es que la batalla por ganarle a alguien sea lo que marque el derrotero del trabajo profesional, y es ahí donde yo creo que no podemos rendirnos. Lo que debe marcar el derrotero profesional es hacer buen periodismo, Ujú. es hacer un buen trabajo periodístico, calidad periodística, tratando de llegar a unas audiencias, tratando de conquistar a unas audiencias, pero sin vender el alma al diablo pues en ese camino. Y me refería a eso justamente, porque en algunos de los proyectos en los cuales yo trabajé, pues desde el punto de vista de rating pudo haber fracaso, en otros pudo haber éxito. Sí, o sea, yo trabajé como presentadora en el Noticiero Nacional y tenía mucho éxito en ese momento. Después estuve en un noticiero que se llamó En Vivo, que duró muy poquitito y que desapareció cuando nacieron los canales privados. Y en radio, pues unas y otras. En Caracol Radio me fue un poco mejor, en RCN Radio me fue un poco peor y dijéramos, pero la preocupación siempre fue cómo hacemos un buen periodismo. Y yo quería reivindicar no solamente el hecho de que la búsqueda debe ser hacer buen periodismo, sino además destacar el trabajo de los periodistas que no le ganan a nadie, entre comillas. Porque muchas veces están las grandes figuras del periodismo, pero yo creo que el trabajo periodístico está hecho de muchos colegas que de manera silenciosa hacen un trabajo que es fundamental y quería destacar eso. Quizás en ese comentario también se juega algo que cambió definitivamente para todos y para todas, y es la complejidad del tiempo. Cuando uno gana un premio así es porque lleva mucho tiempo haciendo algo, entonces se premia una experiencia y pues la experiencia ya no la conoce todo el mundo. Ayer alguien me decía,
sobre la serie esta sobre Campo Elías y Poseto me decía alguien de 25 años, es que para nosotros eso es como un mito urbano. Yo no podía creer que ya ese evento que yo viví en carne propia fuera para alguien de 25 años Claro. un mito urbano. Entonces, ahí hay una idea sobre el tiempo que es importante, pero voy a tirar del hilo de complacer a las audiencias. En nuestra época, complacer a las audiencias era sobre todo complacer a unas direcciones o gerencias de mercadeo que hacían esos análisis. Ahí había un problema de comunicación serio, porque hoy estamos enfrentados a eso que tú llamas en tu discurso ya no la democracia representativa, sino directa. Es decir, que uno fácilmente la audiencia la tiene o atacándolo o celebrándolo, pero en todo caso no está ese filtro. ¿Qué piensas de ese filtro que se instaló durante tantos años en donde le dijeron a los periodistas lo que usted tiene que hacer es esto, ojo con esto, piense en esto? Yo sé que tú te negaste muchas veces a que te pusieran productos, pero no era solo productos, también eran temas, también Claro. eran en los consejos de redacción se jugaba eso. ¿Qué piensas tú de ese periodismo que nosotros conocimos y en el que crecimos, que yo creo que empezó a avanzar de una manera dramática hacia esa suerte de implosión por cuenta de esas exigencias del rating, después del clickbait, De los de, intereses de de todo los tipo. intereses corporativos? Pues un poco la reflexión mía tiene que ver con que la información es poder, obviamente, ¿no? Es decir, se entiende y se entiende cada vez más, en la medida en que cada vez más todos somos conscientes del peso de lo que significa informar, comentar, opinar, transmitir contenidos. Hoy es mucho más, con lo bueno y lo malo, porque yo creo que esta nueva era nos ha traído cosas muy poderosas y muy buenas, que tú puedas tener tu canal y hacer estas conversaciones. Era impensable hace 30 o 40 años, que yo tenga el mío y pueda hacer otras cosas. Era impensable hace 30 o 40 años. Si tú no estabas en radio, prensa o televisión y no conseguías un empleo como periodista, pues estabas condenado a no hacer periodismo, Así a es. manejar un taxi, a hacer otra cosa, a montar un negocio, en fin, lo que surgiera, a sobrevivir. Entonces me parece que es maravilloso, pero al mismo tiempo no hay solamente periodistas informando en las redes sociales, hay de todo. Mm. Hay fuentes directas con sus canales, sin ningún filtro. Toda fuente directa que tiene un canal, pues manda solamente un punto de vista, que es ahí donde no se valora, dijéramos, el trabajo profesional del periodismo. En ese sentido, yo creo que los medios, el trabajo de los medios de comunicación, el trabajo de los periodistas ha estado sometido permanentemente a una presión, a muchas presiones. Yo por eso en el discurso digo varias veces que hacer periodismo responsable es un ejercicio de resistencia pacífica, porque tú estás todo el tiempo bombardeado, bombardeado, bombardeado. ¿Por quién? Por los intereses de los dueños de los medios, sea grande o pequeño el medio, porque hay quienes consideran que es que solamente los medios grandes corporativos de los conglomerados económicos ejercen presión. No, la presión se siente desde todos los sitios. Si tú eres un medio pequeño y necesitas sobrevivir y estás buscando cómo sobrevivir, qué hacer, también hay una presión ahí en la necesidad de sobrevivir, de buscar. Hay presión de los dueños, hay presión de los anunciantes, que es muy dura, hay presión de las fuentes. O sea, las fuentes presionan mucho. Si no te gusta lo que publicas, si no te gusta un titular, si no te gusta aquello, hay periodistas que pierden sus empleos porque una fuente pide su cabeza, porque consideraron que se había equivocado, que había hecho algo malo, que atentó contra sus intereses. Está el poder de los ilegales, que presiona a los periodistas, sobre todo a quienes están en territorio, sintiendo ahí directamente la presión de los armados, de los ilegales. Hay presión de los mercados y hoy hay presión directa y contundente de las audiencias. Yo creo que siempre existió la presión de las audiencias, por eso que te digo, porque se buscaba el rating, se buscaba la circulación, se buscaba todo eso. Dijéramos la presión del mercado. Pero hoy en día tú la sientes porque a ti te matonean, te critican, te insultan, te quieren desaparecer o borrar del mapa, te quieren cancelar, si hay algo que no le guste a un grupo, a un sector real o de mentiras, que también lo dije en el discurso. No todo lo que te dicen a ti en redes viene de Sí, sí. audiencias reales, de seres humanos reales. O sea, te activan bodegas. Yo casi que identifico cuando activan alguna bodega de un lado o del otro, porque a mí me matonean de todos los lados. Digo, uy, la activaron, porque te llegan 10 mensajes en línea con el mismo mensaje o el mismo sentido del mensaje, aunque tenga palabras distintas. Entonces ahí tú dices, algo pasa. Entonces, esa presión que se ha venido sintiendo históricamente en los medios de comunicación, hoy tiene unos componentes también adicionales, que pienso yo que es el componente de las audiencias presionando, del algoritmo presionando, que me parece que es una discusión que tenemos que dar a fondo, porque es que los algoritmos, que son los que mueven los contenidos en las redes sociales, tienen un peso inmenso, no solamente en los contenidos periodísticos, sino en cómo el algoritmo te marca lo que es, entre comillas, políticamente correcto o no.
y te censura, te saca de circulación ciertos temas y esos no los muestra y esos no los comparte y la gente encuentra maneras para burlar el algoritmo, ¿no? Pone numeritos en vez de letras porque hay palabras que no funcionan. Al algoritmo, por ejemplo, no le gusta el debate sobre el aborto y entonces muchas cosas de ese tema no le da la misma circulación que otra en las redes sociales. Entonces, toda esa presión me parece muy grave. Yo creo que los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio, televisión, fueron sometidos a una presión muy grande y están hoy sometidos a una presión adicional, que es el mercado. El mercado se reparte porque hoy en día, pues, la torta se tiene que partir en muchos más miles y miles de pedazos, porque hoy hay un montón de canales, hay influencers, hay demás, que están también compartiendo esa parte publicitaria de la cual se alimentan los medios. Es decir, los medios de comunicación se alimentan desde el punto de vista financiero de una pauta publicitaria y esa pauta se redujo porque hay otros canales y eso genera unos elementos de presión muy grandes. Eso, pero está la presión política, pero está la presión ideológica, si se quiere, de quienes son los dueños de los medios. Está la presión hacia abajo de los periodistas, de quienes están tomando las decisiones editoriales. Es una presión como constante, ¿sí me entiendes? O sea, el director, por ejemplo, o el editor en Bogotá le está pidiendo a la gente que está en las regiones, al corresponsal, dame noticias, dame información de estas características. Hay una presión muy fuerte por producir contenidos, por producirlos más barato, ¿no? Menos gente, pero tratar de tener la misma producción. Entonces, yo sí creo que todo esto está generando un ruido muy grande en los medios y está generando unas consecuencias buenas en un sentido, negativas en otro sentido. Buenas en el sentido de que hay una explosión que a mi juicio es positiva de muchos medios y muchas alternativas, y negativa en el sentido de que esa explosión no necesariamente tiene medios y alternativas de calidad. No todos son de calidad. Hay muchos que son cero calidad y eso es un problema. Pero entonces ahí todavía estamos nosotros cargando la maleta. O sea, todavía estamos en el análisis de que nosotros tenemos parte o buena parte de la responsabilidad. Cuando uno imagina, y la voy a poner en tu propia historia y en la mía, porque comenzamos, digamos, en momentos similares, si en los 90 estos medios eran de las familias políticas y en los 2000 y algo empezaron a ser de las corporaciones y hoy estamos ante la evidencia de que hagamos lo que hagamos, esto es de los tecnofeudales, esto es de Elon Musk, o sea, esto es de esos señores, no es nuestro, punto. Es decir, esto Además, que cuando tú vas entendiendo el algoritmo, te lo cambian. y esto que estamos haciendo es de ellos, o sea, no. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿por qué si hemos tenido esa claridad de quiénes han sido los medios de comunicación, por lo menos desde hace 50 o 60 años? No vemos realmente una apuesta, por ejemplo, del empresariado o en simplemente hacer medios que no ganen dinero, pero que se mantengan porque la democracia es importante gracias a los medios de comunicación. Eso es un idealismo, eso es imposible pensar en una sociedad que supuestamente quiere caminar hacia la paz. ¿Por qué seguimos sometiendo a los medios a esta suerte de tiranía en donde los únicos responsables terminan siendo los periodistas porque no hacen lo suficiente, porque no consiguen la audiencia? Y eso es una pregunta que me ronda hoy con mucha, digamos, fuerza, porque al ver lo que está pasando en Estados Unidos y al ver lo que está pasando con la manipulación de la información a nivel global, uno se da cuenta que este mismo ímpetu se podría usar para defender ideas mejores, ¿no? No ideas que quieran aniquilar a lo otro. ¿Qué piensas de esa responsabilidad si nos situamos en Colombia? Yo he hecho en varias oportunidades la pregunta, y creo que la hice en el discurso también, de qué tipo de periodismo quiere construir la sociedad en su conjunto. A los periodistas nos critican mucho, todo el tiempo, porque sí, porque no, si hablamos y callamos y no decimos, etcétera, o si decimos, igual nos critican. Pero nadie se pregunta, y todos los demás que participan en el ecosistema de la información, de las noticias, de la opinión y todo esto, ¿qué papel tienen en la construcción del periodismo? ¿Qué responsabilidad tienen los dueños de los medios, de los grandes medios de comunicación o de los pequeños? Pero ¿qué responsabilidad tienen? ¿Sí? O sea, ¿qué están construyendo como país? Dijéramos, ¿qué le están aportando al país en el tipo de medios de comunicación que están produciendo? Los anunciantes, cuando buscan métricas, cuando buscan rating, cuando buscan números, que casi siempre están buscando eso, números, pero no se preguntan cómo se consiguen esos números, de dónde vienen esos números y qué es lo que la sociedad está construyendo con esos números. Las audiencias.
Las audiencias consumen información de manera responsable. Yo diría que hay muchísima buena parte de la audiencia que no lo hace de manera responsable. Yo he contado en algunos escenarios una anécdota sobre un episodio muy doloroso y muy difícil de una niña víctima de violencia sexual y graban el video y todo el mundo compartió el video de la niña para condenar. Miren esto tan horrible, miren esto tan horrible, miren esto tan horrible. Sí, pero tú estás revictimizando a esa niña víctima de violencia sexual cada vez que haces público el hecho violento y que se lo compartes a tus contactos para condenarlo. Entonces, somos responsables con lo que compartimos, somos responsables. A mí alguna vez me respondió una persona, yo le dije, oye, eso que vas a compartir ya está probado que es una noticia falsa. Ay, no me importa, ese me cae mal, pum. Y compartió. Todo eso forma parte del universo de la información, todo eso forma parte del universo de la comunicación y todos somos parte, todos somos actores, no son solo los periodistas, somos todos. Entonces, ¿qué hacen los dueños? ¿Qué hacen los directivos de medios? ¿Qué hacen los clientes, la empresa privada que quiere publicitar aquí o allá y que solamente busca métricas? ¿Qué dosis de responsabilidad social tiene? ¿Qué dosis de responsabilidad tenemos los periodistas también cuando estamos tras las métricas solamente y no tras el buen periodismo? ¿Qué dosis de responsabilidad tienen las audiencias? ¿Qué dosis de responsabilidad tienen las grandes multinacionales y quienes hacen esos algoritmos que generan estas, a mi juicio, muchas veces distorsiones de lo que son los temas de fondo y los que no? Porque es un poco, esto es lo que nos interesa, luego esto es lo que movemos, pero puede que haya otras cosas muy importantes que de repente no se han visto, que de repente, y nos corresponde a los periodistas hacerlas visibles, porque nuestro trabajo no es solamente publicar lo que la audiencia quiere saber, sino lo que necesita saber, que me parece que eso es importante también. Y a veces se nos olvida, aunque no quieran, aunque no lo quieran saber, mire, vamos a hablar de este tema porque es que es un tema crucial para la sociedad. Pero en el fondo, entonces uno diría que digo, yo estoy de acuerdo contigo, y lo dijiste en tus palabras, esto es un servicio público y debería volverse a asumir de esa manera. Es un servicio público y tiene una ética y se paga con capitales privados y en otros casos con capitales públicos, porque todo hay que decirlo, los medios de comunicación privados tienen publicidad de lo público, tienen el dinero que proviene de nosotros. En ese sentido, entonces, más bien, no sé, a veces pierdo la esperanza, digo, no es imposible crear medios habiendo cruzado tantos límites ya en donde el periodista sabe que está sometido a un sistema que siempre le va a poner un límite y una paradoja más grande que la anterior. Es decir, ¿cómo haces para seguir? Y me voy a poner yo para que no sientan que estoy hablando de los demás. ¿Cómo hacía yo para seguir en Planeta cuando una empresa censura un libro? Con un contrato firmado. No estoy diciendo que no quiso publicarlo. Tiene todo el derecho a decir, este público y yo no lo quiero publicar. Ah, bueno, está bien. Bien, y yo tendré la posibilidad como editor de decir, bueno, me voy o me quedo, pero soy el dueño, vale, está bien. Pero cuando todo está firmado, concertado, legalizado, la empresa se echa para atrás, el límite es, yo no puedo trabajar en donde censuran libros, pero a la sociedad sigue sin importarle. Me explico, no es tener una cruzada para destruir algo, es que se suponía que la deontología y la ética a la que nos habíamos comprometido los dos, o en la que creemos profundamente, y muchos otros amigos y amigas, nos obliga a tomar ese tipo de actitudes. Y parece que cada vez es más difícil, cada vez es más complejo pensar que puede haber un diálogo entre corporaciones, periodistas, sociedad, para decir, oiga, este territorio lo vamos a mantener como un territorio independiente. ¿O eso es una tontería? No, mira, yo creo que ahí el asunto es que en todos los territorios hay que dar la batalla. Esa es mi opinión. O sea, yo pienso que en todos los escenarios hay que dar la batalla. O sea, yo he trabajado en medios de comunicación que forman parte de conglomerados económicos y la gente descalifica mi trabajo simplemente por el hecho de estar en un conglomerado económico. Yo siempre les decía, pues depende de lo que tú logres hacer y yo también, como claro, periodista, bueno, depende de las batallas que des. Unas se ganan, otras se pierden. Pero yo pienso que las batallas hay que darlas en todos los escenarios, en todos los escenarios. Es decir, no conozco el primer escenario, o por lo menos no me ha tocado a mí el primer escenario. Tal vez ahora que estoy, dijéramos, con los proyectos propios, el podcast que hacemos con María Elvira, mi canal de YouTube, en donde simplemente yo tomo las decisiones que considero que son correctas y acierto o me equivoco, porque también me equivoco y ya. Y no tengo a nadie diciéndome haga esto o haga aquello o haga lo demás allá.
Cuando tuve quien intentara decirme haga esto, haga aquello, haga lo de más allá, mi respuesta fue la misma. Durante 40 años ha sido la misma. Durante 40 años ha sido la misma. O sea, para mí el periodismo es servicio público y el periodismo es independencia. Hecho con responsabilidad, porque no es libertinaje para que tú hagas lo que se te dé la gana y tú denigres del que sea. Tienes que responder por eso. Tú tienes que responder por el trabajo que haces, exactamente. Pero de mi primer empleo, lo contaba muy rápidamente en el discurso, me votaron, porque le hice a un ministro una pregunta que no quería que se hiciera. Era una pregunta sobre la llegada del glifosato a Colombia. Sigue siendo tema de debate hoy, imagínate, 40 años después. Y le pregunté porque internacionalmente se hablaba de los riesgos para la salud de fumigar con glifosato, de lo que eso significaba para los cultivos de pan hojuelas, todo esto. El ministro colgó. O sea, se indignó por un par de preguntas que le hice al aire y colgó. Y a mí me votaron a los 2 días, porque el ministro llamó a pedir mi cabeza. Sí, siempre hay un ministro que llama a pedir la cabeza de uno. Eso es raro, pero por lo menos antes uno sabía. Claro, yo pienso también, o sea, te hablo de eso porque digo, eso existía hace 40 años y eso existe hoy. Es decir, yo como directora me enfrenté a fuentes que pedían cabeza de periodistas por haber publicado algo. Yo tomé la decisión como directora de defender al periodista frente a la fuente. Y lo hice en no 1, 2 ni 3 oportunidades, en muchas oportunidades. Entonces es un poco como que yo creo que hay que dar la batalla, yo creo que hay que hacer el ejercicio de resistencia en donde tú estés parado y en donde puedas estar parado, lo que no significa que todo el mundo pueda darlo, porque es que aquí también estamos batallando contra algo muy concreto, ¿cierto? Que es la supervivencia. Estamos hablando desde un lugar de privilegio de los dos. Exactamente. No es lo mismo que ser un periodista en donde tú decías en la región colombiana que ya voy para allá, pero antes de, simplemente te interpelo porque creo que hay un hilo que es el que más me interesa en este momento. Entonces tú das la batalla, como yo la he dado, como la ha dado todo el mundo que ha querido ejercer este oficio de esa manera, con esa deontología. Pero hoy resulta que si tú hablas, ya tú no tienes jefe, ya tú no tienes corporación, por lo menos visiblemente. Pero si tú hoy hablas o haces un programa sobre el sionismo o sobre un tema, a ti te pueden apagar. O sea, claro. Y puedes dejar de existir en un segundo y tu algoritmo se acabó para siempre. Entonces, como estamos enfrentados a eso y sabemos que nos puede pasar, porque no sabemos cuál es el tema que van a proscribir mañana. Que son evidentes los de hoy, son muy grandes, pero mañana pueden ser, yo qué sé, eso, el glifosato. Si tú dices glifosato, vamos a pagar ese canal. Sí, y hay palabras claves que censuran. Mi idea entonces, otra vez para seguir insistiendo, es ¿qué ha pasado con la fuerza de poder defender y crear medios de comunicación que tengan algún tipo de resistencia colectiva ante eso? Porque solos no vamos a poder. Pero fíjate que hay resistencia, tú la estás haciendo. Pero solo. Desde este escenario. No, claro, pero no estás solo. Estás conmigo, que la hago desde mi canal de YouTube y la hacemos con María Elvira desde Menopáusicas. Sí. Y si sumamos, hay un montón de periodistas de esfuerzos que desde distintos escenarios la hacen y hay muchos colegas haciendo la tarea desde los medios tradicionales y corporativos, porque yo no estoy de acuerdo con una división que se ha tendido a hacer, que es los medios corporativos son malos per se porque hay unos señores dueños de muchas cosas que mandan a callar y mandan a decir. Y hay unos medios buenos, nativos digitales, esfuerzos individuales pequeños y todo eso que son buenos per se. No. Yo creo que hay muchos canales pequeños que desinforman, que no hacen la tarea bien hecha, que no hacen la debida diligencia, que de todas las tendencias además, insisto, porque aquí hay de todas las tendencias, que no hacen la tarea, que desinforman, que no hacen el ejercicio periodístico con el rigor que debiera ser, pero hay otros esfuerzos muy buenos, muy buenos. Entonces, es posible que tú estés aquí en tu canal y que te sientas un poco en solitario. Yo también me siento a veces en solitario y te digo que en más de una oportunidad he querido renunciar al canal personal que tengo yo, en donde hago un programa los lunes, etcétera, que hago sobre análisis de las noticias y todo el cuento, que lo hago además por ejercicio personal e individual. Tú sabes que una de las razones es porque eso me obliga a leer mucho y a decantar mucho la información. Entonces mi trabajo como columnista y mi trabajo en contexto de opinión me obliga, pero me obliga. Para yo poder hablar media hora en ese espacio, 40 minutos, me tengo que meter 4, 5, 6 horas de trabajo o más en la cabeza, leyendo, escuchando, tratando de entender las cosas. Entonces digo, eso me obliga a estar metida en la actualidad con diligencia, con rigor, con respeto. Entonces lo hago, pero hay momentos en que me siento en solitario porque digo, y estoy uno contra el algoritmo bendito que si no le gustó lo que uno dijo, simplemente censura, porque vamos a hablar de las drogas, porque vamos a hablar de Trump, porque vamos a hablar, ¿sí me entiendes? Entonces pero uno dice, pero ¿cómo hacemos? Que mi miedo en el fondo es ese, mi miedo está en la deshumanización de este oficio que yo aprendí a hacer
yo entré a los 21 años a trabajar al Espectador en la vieja sede y mi fascinación era casi una fascinación cinematográfica. Yo no quiero caer en falsas nostalgias, lo que quiero decir es que la idea del periodismo era una idea colectiva, era una idea donde uno se ponía a prueba todos los días, era donde, insisto, había gente de muchas edades, con oficios distintos, con historias distintas, entonces uno tenía que ponerse a prueba todos los días y esto que tú dices que yo admiro a todas estas personas y también censuro a aquellas otras que simplemente tienen un micrófono para decir cualquier tontería y uno sabe cómo es la deontología de este oficio. En todo caso, llegar al drama de hacerlo solos es lo que me hace preguntar si mañana les da al algoritmo por apagarnos a todos, Nos apaga. nos apaga. Y nosotros no estamos viendo que eso puede ser verdad, no es que sea una imaginación o que No, no, puede no, es verdad. pasarnos. Y nosotros a veces siento como periodistas no estamos haciendo una reflexión por lo colectivo, por De crear un acuerdo. medio de comunicación de periodistas, por ejemplo. No, de acuerdo. Además, Grande. nuestro oficio tiene dificultades para trabajar en lo colectivo, aunque ha tenido momentos en que lo ha hecho. Y por eso empecé con la pregunta de usted a quién Sí, le ha ganado, ¿me entiendes? Porque sí, eso es en nuestro etos, no nos deja sí, juntarnos. sí, pero este es un gremio muy arrogante. Exacto. Este es un gremio tremendamente arrogante, entonces tiene dificultad para trabajar en lo colectivo. Se han hecho esfuerzos de trabajar en lo colectivo en determinados momentos, dijéramos en la época en que mataron a Guillermo Cano, en la época dura del narcotráfico en la que se sintió una embestida tan fuerte. Yo recuerdo que hubo un esfuerzo de los medios de comunicación por producir contenidos que denunciaban lo que estaba pasando con el narcotráfico y se hacía un solo informe que pasaba por todos los medios de comunicación y fue un esfuerzo por quebrar la amenaza contra los periodistas de manera individual o los que estaban amenazando y matando por hacer denuncias. En ese momento hubo un pequeño, ¿cómo se llama eso? Momento. Destello, diría yo. Sí. Destello de trabajo en colectivo, de que en colectivo lo podemos lograr. El futuro del periodismo, creo yo, es el periodismo colaborativo. Yo estoy Ujú. segura de eso. Es decir, hay que trabajar hacia allá, hay que entender hacia allá. Se han hecho esfuerzos, algunas organizaciones, por tener también el trabajo gremial, porque además ese es el otro tema. Aquí se nos olvida que es que los periodistas son trabajadores como los demás y que tienen derechos. Y los derechos de los periodistas se vulneran todo el tiempo y a todas horas, porque además es como que tú trabajas en este medio, de lunes a domingo se vale todo, te llaman a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 12 de la noche, porque además uno sabe que la noticia Sí, es un no medio tiene de horario ni producción. fecha en el calendario, pero los turnos sí los pueden tener. Claro. O sea, tú sí puedes tener equipos que se turnen para Claro. poder descansar, trabajar y tener vida. Pero además hay periodistas que ni tienen contrato, los famosos contratos de servicio que vulneran los derechos de los periodistas en su condición de O por nota, trabajadores. que ya. O por nota, que es lo peor, que yo lo mencionaba en el discurso. Tú trabajas por nota, tú haces el esfuerzo, vas, trabajas un día, 2 días, la mandas, te la cuelgan y no te la pagan. No te Ya. pagan tu trabajo. Listo. Y ya, y no te Ya. pagan. Entonces uno dice, bueno, colectivamente, ¿qué estamos haciendo? Ahí se han hecho esfuerzos, desde la Federación Colombiana de Periodistas se hicieron algunos esfuerzos en términos estrictamente gremiales de derechos de los periodistas, pero no hemos logrado efectivamente generar una, una discusión colectiva sobre el futuro del gremio, por una parte, como gremio, como derechos laborales, pero algo que es aún más importante, que es el futuro del trabajo de los periodistas de cara a que somos un servicio público y que como servicio público tenemos que seguir existiendo, porque si desaparecemos del todo, la gente nos quiere acabar, o sea, mucha gente quiere. El ideal sería muere los periodistas y el mundo es mejor. Hay mucha gente que considera que eso es así. Es decir, que si tachamos a este y a este y a este y a este de estos medios, el mundo es mejor. No, el mundo no es mejor sin prensa. O sea, la prensa ha sido históricamente, y depende de nosotros que siga haciéndolo, uno de los fortines, dijéramos, de la democracia, que es lo menos malo que se ha inventado para tramitar como las sociedades, su manera de estar. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo y sí creo que este gremio es muy arrogante y no ha encontrado el canal para poder establecer caminos. Adicionalmente, la prensa está metida en la misma dinámica de pensamiento que tiene hoy el planeta entero, ¿no? Que es un poco, yo pienso esto y te desconozco a ti porque tú piensas distinto, tú no tienes derecho a existir. Los periodistas estamos metidos en eso. A mí me parece que estamos metidos muchos periodistas también en el escenario de esto no vale. Y en Colombia hemos vivido la polarización también desde la prensa, desde los medios. Pues mira todo lo que pasó con el plebiscito, con el acuerdo de paz. Entonces unos medios partidarios del acuerdo de paz, otros diciendo no al acuerdo de paz. Y eso permeaba toda la información que había en torno al acuerdo de paz. Y en eso, pues, pierde la sociedad, que tenía que entender de mejor manera lo que estaba ocurriendo, como pierde la sociedad hoy, que tendría que estar entendiendo de mejor manera lo que está pasando
con este que es el primer gobierno de izquierda en Colombia y tendríamos que entenderlo de mejor manera con sus luces y sus sombras y entenderlo más sobre hechos, sobre análisis y todo esto y con opinión también. Pero yo creo que hay una sobredosis de opinión y tendríamos que entender de mejor manera el momento y me parece que esa es obligación de la prensa al margen de que tú seas de izquierda, derecha, de centro, ateo, católico, lo que tú quieras. Es decir, como periodista tú estás obligado a tomar distancia de tus prejuicios y acercarte lo más que puedas a los hechos. La objetividad no existe, pero tienes que hacer ese esfuerzo. Pero, digamos, ahí yo creo que es interesante lo que me propones porque comenzamos en medios, bueno, yo no, porque la verdad el espectador ya era de la familia Santo Domingo cuando llegué, así que yo no, bueno, trabajé en Semana, que era Felipe López, entonces sí trabajé en un medio de una familia política. Pero la pregunta sería, en ese momento, yo creo que el periodismo hace algo, o los periodistas hacemos algo que yo me pongo en cuestión a mí mismo, y es suponer que una cosa es eso y que otra cosa soy yo. Y que yo dejo mis prejuicios o mis ideas o mis formas en la puerta de la entrada y adentro soy una especie de conciencia que es capaz de hablar de todo, pero salgo de ahí y voy a ocupar otros lugares. Esa falta también de alguna manera, de declarar frente a la audiencia cuáles son mis intereses, mis prejuicios, mis propias Claro. fallas, creo que ayudaría mucho también a que la gente deje de querer que desaparezcan las cosas. Porque cuando tú puedes decir que todo esto es legítimo porque se dice desde este lugar y aquí no hay prejuicios, pues los dos sabemos que eso es absolutamente falso. Digamos, tú y yo tenemos miles de Miles prejuicios, y sesgos miles, todos. complejísimos. Yo, Y por desde ahí ejemplo, hablamos. me pregunto, es una pregunta ya personal, pero siempre te la quise hacer y nunca te había conocido, es ¿cómo pudo ser la discusión cuando entrevistaron a Pablo Escobar? O sea, ¿cuál fue esa conversación? ¿Qué se dijeron cuando Pablo Escobar iba a salir a darles una entrevista? Esas preguntas son muy importantes, ¿me entiendes? Hoy para alguien que se la haga solo, pues No, alguien se conecta. tú sabes qué es lo triste de ese episodio, Mm. que yo era muy joven, muy joven, estamos hablando del año 1988, hace mucho tiempo yo llevaba Eras una recién egresada, casi 2 años sí, ejerciendo el periodismo, un poco y te menos. sale eso. Claro, no hubo discusión ni hubo reflexión. Para mí la reflexión sobre esa entrevista vino con los años y ha ido y venido, ha ido y Ujú. venido. Es decir, qué hubiera hecho distinto, qué hice en ese momento, qué hubiera hecho, etcétera. En ese momento, para una periodista muy joven, no hubo discusión. Se me presentó la posibilidad, no lo busqué. Mm, A mí se me apareció. sí. Yo estaba buscando otra cosa, me llama, tal, y me dice, aquí él está buscando una fuente que me hable de lo que está pasando, con no sé qué, el enfrentamiento entre los carteles, que era la Ajá. noticia. Yo estaba buscando una fuente, pero una fuente X, no Mm, estaba buscando a nadie en no, obvio. particular, sino alguien que me contara qué era lo que estaba pasando con esa guerra de carteles. Y me ponen al teléfono al tipo, me lo encontré, punto. Y ellos buscaron deliberadamente que fuera una periodista joven, que de Ah, pronto no tenía tanto contexto, tantas cosas en la cabeza para poder entender lo que era, etcétera. Cuando yo llego aquí y mi jefe me dice, vamos a hacer la entrevista porque no se hizo en ese momento, me lo ujú. pusieron al teléfono, vamos a hacerlo en unos días. Y el jefe dice, voy yo. Pues con total criterio, No, porque es que exacto. yo soy una chiquitica. Con total criterio él dice, voy yo. Y cuando yo hablo con el abogado, el hombre dice, No, no, vienes tú. Y vienes sola. mm, Y no te acompaña nadie y no sé qué y ta, ta, ta. Yo no lo pensé. mm, O sea, no hubo ningún nivel de reflexión en mi cabeza de reportera joven. Yo vi una primicia y fui por ella. ujú. Después yo he hecho la reflexión sobre el tema. O sea, ¿qué nivel de independencia tenía yo para hacer esa entrevista en un lugar desconocido con un tipo rodeado de hombres armados? ¿Qué capacidad tenía yo para poder preguntar lo que tenía que preguntar si él estaba acompañado de un abogado, que además 2 veces me hizo parar la grabación? Pero tú fuiste. Pero fui, pues porque lo que te Pero digo, eso demuestra, no estoy diciendo que eso sea, uno no puede calificar las cosas de esa manera. Tú tomaste la audacia de ir porque tú eras periodista. Yo voy a ir a hablar. Esto es una sí, fuente y yo es voy una a ir, fuente voy a y yo voy, hacerlo. claro. Yo soy capaz. Puedes hoy creer que no, eso No, no no, es no, lo que te importante. digo, las reflexiones a lo largo de los años Claro, van y vienen, porque es que nivel de independencia tienes tú para hacer una entrevista cuando pero te rodean ojo hombres armados. que hoy, ¿cómo sería eso? Hoy alguien te pararía, hoy alguien te diría que no, hoy alguien se impondría, en fin, yo creo que el tiempo ha cambiado porque en ese momento era posible aún, porque además tu jefe Edgar Artunduaga. Edgar Artunduaga, Todelar, ¿no? Ujú. Pues además él estaba lejos de si me entiendes, todo era una escala larguísima para llegar a quien Sí. gobernaba el medio, digamos. Cuando eso todo se termina,
yo creo que la gente se ha llenado de miedo a tomar audacias, de miedo a, pero tomar la responsabilidad, porque si eso hubiera salido mal, tú no estarías sentada aquí. Sí, Hubiera sido obviamente. tu sepultura, porque te lo hubieran Y lo he cobrado. pensado mucho desde lo personal porque tenía una hija de 2 años en ese Claro, momento. Y dije, yo no pensé, no pensé nada. Y por eso te digo que ha ido y venido. Pero también hay algo que tú tocas allí y es que hoy sería distinto, claro, porque entre otras cosas, hoy se cubre menos, o por lo menos con menos cercanía, los eventos de conflicto de narcotráfico y de todo esto. Hoy se ha quedado mucho el trabajo periodístico a las versiones oficiales. exacto. Y eso a mí me parece preocupante, porque puede haber todo el debate que tú quieras de entrevistar ilegales o no entrevistar. Hay gente que dice, ¿por qué va a entrevistar uno? Y obviamente que cabe el debate. Ujú. Sí, Puedes tú, hablemos, claro, puedes tú claro. independientemente entrevistar a un tipo si está rodeado Sí, de 10 eso sicarios armados, no tienes se un nivel. sabe. No sé, No hay yo un protocolo no hay para un ello, ¿me protocolo. Yo explico? intenté hacerlo y preguntar lo que creía que tenía que Sí. preguntar y todo el rollo. Hubiera podido hacerlo mejor, Sí, si no, Germán evidentemente. Castro no hubiera podido entrar allá. Evidentemente. Sí, es como, no, pues podía, pues no, él dijo que se podía y se metió. Exactamente. Y se metió. Entonces digo, yo sí creo, pero no es nostalgia ni nada que se le No, de acuerdo, de parezca, acuerdo. sino simplemente eran maneras distintas de hacer el periodismo. Hoy cuando tú tienes en el celular toda la data del planeta, porque estamos hablando en aquella época, pues era teléfono fijo, eso, mejor dicho, cuando yo quedé en ese lugar, que no sé exactamente cuál es, donde estaba entrevistando al señor, nadie sabía dónde estaba, no tenía posibilidades de comunicarme, no sabía qué podía pasar, estaba en total estado de indefensión. Pero no yo, muchos reporteros que iban a entrevistar a los jefes guerrilleros, muchos reporteros que iban a ver con sus propios ojos lo que estaba pasando en la guerra. Hoy creo que no es que haya desaparecido, porque hay colegas, yo insisto, que están No, allí, que no, sin están duda. metidos en el ojo del huracán, que está todo eso, pero sí me parece que hemos pasado, que algo que a mí me preocupa un poco del trabajo que se está haciendo, es que hoy hemos pasado mucho, primero a las versiones oficiales, y eso es peligroso. Mm, Cualquier versión oficial, no importa la orilla del gobierno que esté mm. en el poder. Hay que dudar de todas las versiones oficiales y hay que dudar de todas las versiones no oficiales también. Entonces tú como periodista dudas y tú como periodista vas al sitio. ¿Y con quién hablas? Pues con el delincuente, pero también con el policía, pero Con el también con la vecino. población civil. Ah, Miras qué le está pasando a la población civil, miras al otro, y tienes de alguna manera, para usar tu palabra, la audacia de ujú. llegar a estos terrenos. No todo el mundo la está teniendo. Antes era más frecuente. Se encontraban los combos de reporteros que cubrían y se iban, y a veces, muchas veces, la protección era ir en combo. Ir en Claro. combo a meterse al ojo Varios del medios con huracán. fotógrafos, claro, pero Exactamente. también porque uno no sabía el dueño de ese lugar donde uno trabajaba, de quién era. Hoy tú entras a un teléfono y tienes todos los prejuicios, las redes de relaciones puestas ahí. ¿Qué hace un muchacho, una muchacha frente a eso? O sea, tiene el poder ahí en su celular. Digo, el poder lo está mirando, lo está Sí. vigilando, lo está. Entonces la cooptación es muy fuerte y por eso es que yo creo que el miedo sobreviene, es porque así tú seas independiente y trabajes en el grupo Prisa o en el grupo el que sea, con la cantidad de negocios que hay en juego, en los que están involucradas las Hay mucha empresas, es autocensura. imposible, es Si no te censuren, imposible. hay mucha autocensura. Y a mí eso que sí que me Claro, preocupa también. Es decir, es como por principio la gente decir, yo no toco esto porque eso no... es muy Y me duro. pasaba a mí muchas veces en el sentido de que, siendo directora de medios y tratando de que los periodistas se sintieran con la mayor independencia para trabajar, muchas veces notaba que había cosas que no tocaban o que no miraban o que no solamente O que alguien frente a te los miraba. dueños. ¿Ah? O que alguien te miraba y Claro, con los ojos claro, decía, pero no solamente frente a los dueños, ¿sabes? A mí me sorprendía mucho que a veces tomaban decisiones sobre la base de cuál era la línea editorial que yo había trazado. "Mm, Entonces era, por decirte algo, a mí me parecían muy importantes los temas de género, me parecían muy importantes los temas de medio ambiente, me parecían muy importantes, pues porque eran temas que durante mucho tiempo en las salas de redacción pasaron como parte de esos paquetes que cubría un solo periodista. Había un solo periodista que cubría educación, salud, cultura, medio ambiente, y había uno. Mientras que había tres cubriendo orden público, tres cubriendo política, el grupito que cubría como todas esas cosas durante mucho tiempo fue menor. Por fortuna eso ha venido cambiando en las salas de redacción. Es decir, hoy tienes tú periodistas especializados en medio ambiente o en cultura, en tal, pero no era lo usual hace 40 pero años ya en no, donde, antes. bueno, No, hoy, sí, ya hoy no. es que ya no hay nada. Hoy no hay nadie. Hoy es que en muchos lugares no hay sala de redacción. Eso Hoy no hay también es nadie. muy triste, ¿no? Que Hoy no hay nadie allá. nos dejó la pandemia esa herencia que también me parece muy dramática, ¿No? ¿sabes? Porque cuando tú no tienes una sala de redacción, tú no tienes algo que era una figura que no era oficial, sino era Una de naturaleza. conversación, ¿no?
La regresar. mentoría, los Ujú. reporteros con mayor No, y tú le experiencia. das confianza a ese otro, tranquilo, sé que esto le da miedo, Exacto, métase por aquí, tranquilo, exacto. y podemos rodear Poder esto por consultar, allá. ¿quién se acuerda de tal vaina? Exacto. ¿Alguien sabe este dato cómo fue? Y tú preguntabas en voz alta en una sala de redacción. Aquí sí estamos sonando como viejitos. Hoy es No, distinto. ¿y sabes por qué no? Y me encanta esta conversación, lo animada que se ha puesto, porque yo creo que lo que nos empezó a pasar, y no tenemos, yo no tengo pudor, yo también trabajé en corporaciones, en medios corporativos, pero nosotros tuvimos información sobre esto y creo que nos estamos dando cuenta que ocurrió. Cuando las corporaciones empezaron a comprar los medios de comunicación, esto cambió, porque una cosa era una familia política. Ahí uno podía tener otro tipo de debates, eran familias en todo caso, no eran conglomerados. Yo, ¿quién acaba Cambio? ¿Quién acaba la revista Cambio? El mismo grupo que a mí Ujú. me censuró. Entonces, perdón, aquí hay una lógica corporativa con ejemplos que se pueden poner, o sea, se acaba una revista porque se está denunciando un caso de corrupción de un presidente, díganle el que sea, cualquiera X, Y, Mm. Z, y hay una empresa involucrada en Porque se el vuelve negocio. incómoda la revista. Pero no Mm. incómoda, porque está dañando un negocio. Ujú. Sí, sí, Que sí. no, porque puede ser incómodo, ellos se Sí. ríen de la incomodidad. Pero si tú tocas los negocios, en Ujú. ese momento tú no puedes seguir trabajando ahí. O sea, al ver esos anuncios, yo digo, tiene que volver esa energía, porque algo nos protegía estando juntos. Cuando estamos separados y cuando cada uno creemos que porque tenemos 3.000, 5.000, 20.000, 100.000 vistas, estamos acompañados. Claro, uno agradece a todas esas personas, pero no estamos trabajando todos los días tratando de ponernos a prueba eso que creemos No, y y eso que pensamos. sobre todo eso que hablábamos, el poder conversar, el poder reflexionar con los colegas, que eso es lo que yo más extraño, te lo digo honestamente, en el trabajo. Por fortuna que tenemos con María Elvira y con el Parche un grupo ahí con el cual conversamos mucho, porque es absolutamente necesario. Es decir, el trabajo del periodista es un trabajo que tiene que darse en colectivo, definitivamente. Y yo extraño mucho las salas de redacción, extraño muchísimo. El colega que diga que no está de acuerdo con este titular o con aquel, el que te diga a quién ayuda a revisar o no. Y yo sí creo que hay algo distinto cuando, como tú dices, las corporaciones con intereses económicos se toman los medios de comunicación, pero me parece también que la política estuvo vinculada a los medios de comunicación en Colombia desde su Mm, nacimiento. Periódico liberal, no sé qué, El Espectador, Conservador. periódico Sí, conservador. Pero ¿sabes qué me parecía interesante? La transparencia. sí, sí, era periódico liberal. Ahí Yo hablo sí. desde aquí. Sí, sí, Yo me estaba. paro desde El aquí. tiempo era oficialista. Exactamente. Estoy con Entonces, el gobierno. No me importa lo que ustedes digan. Nosotros en el editorial decimos que apoyamos al gobierno. me parece que cuando tú eres transparente con la audiencia, es mejor que cuando tú Claro. tratas de tapar cuál es tu sesgo. Y en ese sentido, todos tenemos sesgo. Es algo que me parece que es muy importante Mm, hacer entender. Todos, todo, absolutamente todos. La todo. objetividad no existe, no existe, no existe. Pero desde nuestro sesgo nos paramos y hay un pequeño límite que es el que yo un poquito mantengo crítica con algunos colegas y es, tú puedes tener tu sesgo Mm, porque tú eres de derecha, porque tú eres de izquierda, porque tú eres feminista, ¿sí? Porque tú crees en unos valores y en otros no, porque tú eres católico sí, está y bien. porque tú eres ateo y entonces tenemos unos valores y desde ahí hacemos el periodismo. No podemos hacerlo desde otra manera porque nos tocaría trasplantar el cerebro, pero lo que tú tienes que reconocer como periodista y es la línea delgada que a mí me preocupa que se cruza con frecuencia es cuando tú haces periodismo desde una línea editorial y cuando pasas a hacer, por ejemplo, activismo político y niegas la existencia de otras maneras de pensar. Como Ujú. periodista estás obligado a respetar otras maneras de pensar, por lo menos a reconocer y decirle a tu audiencia que hay otras maneras de pensar. Esta es la mía, pero en la realidad hay otras maneras de pensar. Y como periodista hay unos hechos y si sobre el hecho hay más de una interpretación, es decir, no solamente la mía, sino hay más de una interpretación, la ética periodística me obliga a que mi audiencia pueda saber que existen otras Exactamente. interpretaciones. No es yo tomo los hechos y los No. moldeo de tal manera que confirmo mi Pero sesgo. porque nunca hicimos eso y porque nos obligaba a la deontología del oficio a tener fuentes. O sea, nosotros no podíamos publicar informaciones. Yo no, digo, yo me moría del pánico. Yo no, nunca pensé, si yo no tengo al menos dos o tres Exacto. y una lectura allí, yo tengo que poderle decir al Confirmar. lector, mire, yo consulté esto para hacer esto. Probablemente no, esto no sea toda la verdad, pero es así. Y eso es lo que me preocupa de no, de alguna manera, seguir defendiendo, porque dices cosas que a mí me parece que son duras y yo quiero reivindicarlas, al contrario, en este espacio, y es,
ya estás muy viejita, para nada. ¿Por qué el mundo nos convenció de No, este estoy viejita drama? y me parece que es Al una con- buena no, palabra. pero no lo eres, Claro para que nada, lo soy. no, Tengo para nada. 61 años. No, incluso Y es ni un poco siquiera la legalmente. batalla que estamos Pero dando mira, con María Elvira desde Menopáusica, así que es, menopáusica no es una mala palabra. no, menopáusica no, Ser vieja, viejita. tampoco. No, Y ser no, viejita, tampoco. pero mira, no porque el sentido que le dieron a la vejez es alguien que ya no está dentro. Exacto. Y eso es lo que yo defiendo. Yo entré a trabajar al Espectador con don José Salgar, que tenía 80 años, yo no sé, en ese momento Maestro era de amigo periodistas. de Gabriel García Márquez, ¿sí? Y el señor lo dejaban ir con su lápiz, pues todavía trabajamos en computadores y él mandaba a imprimir los artículos y tenía un lugar social en el periódico y había fotógrafos de 70 y pico con los que yo viajé. Entonces imagínate lo que aprende un periodista de 20 años recién llegando. Tú misma, los camarógrafos que seguramente Ujú. llevan toda la vida en Inravisión y en todas partes. Todo. Y eso es lo que a mí me hace falta de la Mira sala de lo que nos redacción. hemos perdido, no por falsa nostalgia, sino porque realmente había una comunidad y esa comunidad se perdió, es lo que yo sí creo que tenemos que volver a defender. Entonces yo sí creo que incluso debería ser una obligación que haya gente de todas las edades en unos nuevos equipos periodísticos, De acuerdo. porque si no nos vamos a someter a esa tiranía que tú llamas, que es la tiranía del algoritmo y de las métricas y de que no Y de la juventud, importa, que y es no importa otra. a la gente. Y de la juventud, que es otra. Juventud y belleza. Pero fíjate que en serio que yo digo que parte de la ecuación es quitarle el sentido negativo a la palabra viejo, o a la palabra vieja. No, total. No, yo no creo que viejo o vieja sea una mala No, palabra. de acuerdo. De hecho, todo el ejercicio de menopáusica se empieza cuando a mí me empiezan a insultar diciéndome vieja, menopáusica, no sé qué, tiñas de las canas y tal. Y yo a algunos le respondí, si usted con vieja me está queriendo insultar, no me insulta. Yo tengo los años que tengo, bien vividos, me los he gozado, los he padecido, lo que sea, y he acumulado una experiencia. Y la gente que tiene 20 años no sabe si va a cumplir 21. Básicamente esa es la realidad de la vida. O sea, tú sabes lo que tienes, no lo que de pronto Sí. está por venir. Es Pero tú decir, te sientes vieja, yo soy vieja, tengo 61 años, pero pero no es... tú en tu No, corazón, o no, sea, no, no. tú Pero es vas a porque caminar y tú... dices, ay, yo Pero ya. ¿sabes qué? Porque tú estás interpretando la palabra vieja como si fuera un problema. Yo no lo veo como un problema. Yo soy feliz Joven no es una virtud y y vieja no es vieja un no es un problema. problema. Para mí ese es el Ya. planteamiento. Yo estoy feliz de tener 61 años. Tengo 61 años. Lamentablemente tuve un hermano que murió a los 30 Ujú. y me duele cada vez que pienso en él y en todo lo que se perdió de la vida. Yo tengo 61, los he vivido y sigo viviendo y eso no me convierte en un desecho humano. Pero fíjate que tú No me convierte en un desecho le humano. estás dando ese sentido. No me convierte en un desecho O humano, sea, no. quieres resignificar lo viejo, pero lo viejo lo convirtieron en eso. Un expresidente le Exacto. dice al otro, los expresidentes son muebles viejos, deberían irse a una casa y No, claro, y enterrarse ese y es no volver a parte hablar. del debate que Pero tenemos digo, que dar. ¿la gente está loca o qué? O sea, creen que uno a los 60, mientras esté vivo, se tiene que ir lejos a otro lugar y no puede decir nada y no puede participar No, y no la vida puede. sigue. Entonces, La y vida eso sigue, estaba en el el trabajo periodismo. sigue, los proyectos siguen. Es justamente lo que hemos demostrado en cada una de las entrevistas que hemos hecho con ¿De María quién Elvira. aprendimos a hacer periodismo? Pues de los Ah, viejos, claro. Y entonces ahora lo que pasa es que esas personas mejor no estén ahí. Y entonces, ¿de quién aprendemos? De los algoritmos. de los algoritmos, sí. No, yo sí reivindico la De ellos. presencia de los viejos y de las viejas en todos los escenarios, en todos. No, es una política corporativa. Absolutamente Tiene en que haber todos. gente grande que le enseñe a los Que le demás enseña cómo a los se hace demás. esto porque no Digo, se eso se puede. lo inventaron las sociedades hace 1000 años. Es Exacto. decir, que los mayores van, Mm. reproducen en las nuevas generaciones los conocimientos adquiridos, porque si no, pues como sociedad no tendríamos ninguna posibilidad de supervivencia. Si tú dejas que los niños miren a ver cómo silvestremente van caminando por la vida, no, hay unos que van enseñando. Yo lo que creo es que sí tenemos que reivindicar la vejez como una etapa más de la vida, no como un problema. Ujú. Es una etapa más, con unas ventajas y unas desventajas. Tú tienes conocimiento acumulado, tú tienes una experiencia acumulada, tú decantas, ¿sí? Es decir, ya tú a los 60 años sabes que hay unas cosas que no vale la pena que a los 20 ¿sí? Es decir, unas cosas muy tremendas. Pero al mismo tiempo, pues claro que tiene otras cosas hartas. Entonces de repente tú te levantas y te duelen las rodillas, te duele el cuello, te duele tal, la menopausia te da calor. Yo aquí llegué encendida cuando íbamos a grabar y te lo dije, estoy así. Pues tiene unas cosas hartas, como la juventud. En la Tiene unas juventud hay hartas, movimiento de de manera. hormonas en la Y hay adolescencia. miedo, hay inseguridad, y hay Y hay desconfianza, hay inseguridad y hay todo pereza. eso. Entonces cada Y uno etapa le quiere gustar a todo el mundo y no puede. En tiene cambio, unas uno se cosas. tranquiliza. ¿Qué tal si uno le dice a la gente joven, tranquilo, para entrevistar a alguien hay que prepararse,
Sí, Tienes que leer, ahora es más fácil incluso, te no, metes pues mañana a todo. Google, lees un poquito, si quieres hablamos por teléfono y vas a hacer tu entrevista, pero cuando no hay eso, lo que tú empiezas a recibir es angustia, No, yo estoy de angustia de la acuerdo. nada, ¿me entiendes? Es como gente que llama a preguntar cosas. Y hay una angustia muy ¿Cómo grave le en digo a los usted? Yo jóvenes. digo, no, no sé qué, ¿a quién estás llamando? Estás llamando al señor que fue ministro, al que fue periodista, al señor que fue editor. ¿A quién estás buscando? Porque si tú misma no lo sabes o tú mismo no lo sabes, pues estás es buscando algo en lo podrías buscar en el algoritmo, en la pantalla, que fue lo que pasó dramáticamente. Y yo creo que eso tiene que ser un campanazo de verdad, de alarma para los medios de comunicación y el espectador frente al Sí. joven que usó la inteligencia artificial, pero el problema no es el joven, porque todos los niños de Colombia están haciendo tareas con inteligencia artificial, o sea, Sí, el problema son los controles. Ahí es donde los controles tienen que funcionar. Y funcionó al y final, los pero se controles son demoró. estos. Sí, funcionó al final, pero se demoró. Igual siempre le abono yo a Fidel que tenga su espacio de reacción al desnudo, porque no son muchos los directores de medios que salen a reconocer las metidas de No, de pata. Pero acuerdo. eso, por supuesto, nos pone a reflexionar y nos pone a pensar. Es que si Y no nos tienes a tiene que alguien que poner. te lea, Claro, o sea, tú alguna vez claro. saliste a escribir sin alguien que te lo hubiera antes, nadie, No, no, y cuando fui jefe de redacción, pues leía todos los artículos y cuando fui directora porque tenías tenía que ser unos filtros muy responsable. puestos, obviamente, unos filtros muy puestos de procesos de confirmación, de todo eso, de cuáles son las fuentes. Y algunas veces la gente pregunta, ¿con cuántas fuentes publica uno algo? Yo, depende. Mm, Pues depende sí, de la claro. noticia, ¿me entiendes? Hay Y de noticias lo que tú y necesites. depende de la noticia, depende de la fuente, depende del hecho, depende de todo. Yo recuerdo mucho y cuento esta anécdota también. Tuvimos estaba yo en Caracol una noticia de que circuló en varios momentos de la muerte de Ingrid Betancourt en cautiverio cuando estaba secuestrada. Una vez la tuvimos confirmada por 3 fuentes, Mm, 3, y yo no la publiqué, no, muy duro. porque era cuáles son las fuentes, cuál es el nivel de Sí, credibilidad de la eso. fuente, dónde está todo eso. Y yo decía, es que no podemos. Yo recuerdo que un periódico regional, esa misma No noticia que te daban las circuló, la fuentes. Esa es publicó. la experiencia. Esa fuente no me da a mí la Esa fuente no me confirmación, ni esa otra da. tampoco, ni esa otra tampoco. Necesito una así. Exactamente. Con esa yo me voy porque tengo tres En que cambio, hoy en son, día te filtran algo y lo publicas no, sin pasar ya, por ninguna inmediatamente. parte. Entonces tú dices, ¿cómo así que me filtraron un video y ¡sac! Lo lancé? No, espérate a ver quién mandó el video, en qué condición. Hoy con inteligencia artificial, No, además. jamás. Además, entonces, ven, yo filtro en todo eso. Pero yo estoy de acuerdo contigo en la necesidad de buscar espacios colectivos. Estoy completamente de Sí, acuerdo porque me parece que las salas de redacción que se han venido perdiendo, primero por la botada de gente, porque eso están votando gente desde hace tiempo. No desde es. nosotros, Sí, sí, a están todos. votando A gente todos para. nos han votado alguna vez, Sí, 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 además. pero además en los últimos años por recorte Ah, físico no, de sí, por personal. esa razón. A todos alguna vez Recorte, nos han dicho, ay, ya no puede haber editor. recorte físico de personal. Entonces están votando gente todo el tiempo, cada vez hay menos espacios, dijéramos, salas de redacción en donde había 50 periodistas, hoy hay 10. Entonces, cada vez tienes espacios más reducidos, pero la pandemia además te dejó trabajando en la virtualidad. Entonces, trabajar en la virtualidad es trabajar un poco en solitario también, aunque tú tengas editor, aunque tengas jefe de redacción o tengas un jefe, es mucho trabajar en la soledad, como trabajamos en la soledad quienes tenemos nuestros canales y hacemos nuestros esfuerzos, o los columnistas. Es decir, para mí el trabajo de columnista cambió radicalmente desde que Ujú, yo salí de RCN, no te imaginas, claro. porque yo estaba en RCN en una sala de redacción, yo era la directora de noticias y siempre estaba preguntándole, oiga, ¿qué pasó con este dato, fulano? ¿Quién tiene el comunicado? Ujú, No sé quién. ¿Qué fue lo que dijo esta mañana de fulanito, el acuerdo. ministro tal? Y Ahora te eso toca. alimentaba, Mm, no, mírame, el trabajo no, eso es ahora duro, es es trabajar todas las semanas. es Uno no puede trabajar salir. y hágale y busque Y el dato piense. y esto quién lo dijo y además como lo que se publica son pedacitos Ujú, y entonces esto en qué contexto se dijo, a ver si es lo que se exacto. está O me diciendo sirve a mí para demostrar mi punto. o no. Entonces empiece a buscar y todo eso. Sí, yo creo que hay que hacer esfuerzos por ¿Y tú trabajar en crees colectivo. que en el sector, digamos, más privilegiado del periodismo, liberal, progresista, abierto, incluso conservador, no estoy hablando de una ideología fija, pero gente que ha trabajado con dignidad, deontología y ha alcanzado un lugar en la vida pública colombiana, hay la posibilidad de tener la esperanza de que hubiera una especie de momento colectivo en donde se pudiera crear algo de esa manera o definitivamente vamos a seguir arando en el desierto confiando en que todas esas pequeñas expresiones que son maravillosas, cuestión pública, Macondo, Vorágine, las menopáusicas, todas son maravillosas, ganan premios y son fantásticas y fantásticos, pero realmente no vamos a alcanzar porque algún día
nos van a pagar, es real. Y eso es dramático, porque todo lo que hicimos ya no va a quedar en los archivos del Espectador, ni de RCN, ni de... Mm. No vamos a tener esos archivos. Entonces, ¿tú crees que hay algún tipo de esperanza de volver a levantar esa idea como se crearon los medios, muchos medios antes, como las mismas familias crearon medios hace 200 años o ciento y pico de años? ¿Tú crees que algo así es posible o definitivamente vamos a asistir es a un cambio radical de nuestro oficio y ya no podemos considerar ese tipo de organizaciones? Yo lo veo difícil. Mm. Yo lo veo difícil. Yo decía en el discurso que soy por un lado optimista y por el otro pesimista. Entonces, optimista por lo que te digo que hay una explosión de medios, pero tú tocas un tema que es real y es sensible, y es que nosotros no somos dueños de los medios por los cuales estamos informando, opinando o compartiendo contenidos. Y en cualquier momento se pueden apagar. Pero veo difícil porque estamos viviendo un movimiento muy grande, que es como una especie de movimiento telúrico constante que lleva varios años y esto no se estabiliza. Y no hablo solamente del periodismo. Hablo del periodismo, hablo de la democracia y hablo de los autoritarismos y de todo lo que está pasando en el planeta. Y el periodismo es una pata y es un elemento. La crisis de confianza, por ejemplo, en las instituciones. Tú como sociedad necesitas confiar en el otro. Ujú, en Si no hay alguien. confianza, no hay sociedad, Ujú. punto. Sí, yo tengo que confiar que tú no me envenenaste esta agua y me la tomo tranquilamente. Y tengo que confiar en que estamos conversando aquí tú y yo, y tenemos que confiar en la persona que nos sirve la comida, y tenemos que confiar que el señor que nos lleva en un taxi pues nos va a llevar al destino, y tenemos que confiar los unos a los otros. Y hoy estamos en unos niveles de desconfianza tan grandes, y los niveles de desconfianza son mucho más grandes en lo que considerábamos las instituciones que salvaguardaban de alguna manera la vida colectiva, ¿no? Los gobiernos, los congresos, la justicia, la prensa es uno de ellos. Entonces yo veo, dijéramos un poquito, esa como crisis de la prensa en un marco un poco superior, que es la crisis de la democracia, la crisis de un modelo neoliberal también, que me parece que hay una crisis allí, porque se mezclan un poco, ¿no? Es como si en determinado momento se hubiera considerado que la única alternativa democrática va de la mano de un modelo específico de cierto tipo de capitalismo, cuando ahí hay un montón de Claro, miradas. claro. No es el único, ahí hay un montón de miradas. O sea, creer que hay una sola mirada me parece que es parte del problema. Pero cuando estamos en esto y cuando los liderazgos autoritarios están retando absolutamente todo lo que creíamos que era, tú y yo nos ponemos de acuerdo para que las cosas sean así. Entonces tenemos unas reglas de juego. Pero si yo violo las reglas de juego, pues estamos teniendo problemas. Entonces sí creo que lo veo difícil porque el gran problema que yo veo hoy es no tener como nortes claros de a dónde estamos yendo. Y porque definitivamente la era digital abrió, dijéramos, unas preguntas que de pronto antes no teníamos. La política ha mentido siempre. Eso no es cuestión de, o sea, las fake news y toda esta cosa que pasa en las redes Es una sociales. construcción, No, un eso discurso pues desde Roma, o no, sea, pues eso sí, digamos, eso es eso. desde siempre. La política ha mentido, ¿sí? Siempre, para obtener sus frutos. La política ha tenido episodios de corrupción desde siempre. La violencia ha estado presente desde siempre. Incluso hay algunos que dicen, oiga, pero ¿por qué fregamos tanto con la violencia en este siglo si es uno de los siglos más pacíficos que hemos tenido, incluida la Segunda Guerra Mundial y todo? Si contamos por número de muertos, proporcionalmente es una etapa, entre comillas, de paz comparado con bueno, las guerras históricas, las cruzadas, Mm. la Inquisición, todas estas cosas. Digamos, la violencia ha estado, la mentira ha estado. Las sociedades han tenido momentos de péndulo entre la paz y la guerra, que son, entre comillas, pareciera ser naturales en los procesos sociales. Y nosotros yo creo que tuvimos la sensación de haber encontrado unas maneras de, como de, por lo menos formalmente, tramitar las diferencias. Y hablo de los organismos multilaterales y hablo de todas estas fórmulas democráticas y demás, pero tal vez lo que no vimos es que eso no le está dando respuesta a la mayoría de los ciudadanos, y que hay muchos ciudadanos que están colgados y que están por fuera, ¿sí? Entonces hay unos que encontraron en eso una respuesta, pero hay muchos que no han encontrado en eso una respuesta. Y lo que yo no veo es una propuesta como clara y contundente que uno diga, eh, Es hacia allá por ahí. vamos. Y lo que hizo la era digital fue convertir en segundos todo en otra cosa. Entonces, si estamos en una sociedad con una crisis de credibilidad y de confianza, ¿tú te imaginas lo que está haciendo la inteligencia artificial? En donde tú dudas de todo, hasta de lo que miran tus ojos y lo que escuchan tus oídos. Si uno empieza a dudar hasta de los sentidos, esto es un problema que no tengo claro si se vivió en algún momento. Es posible.
pero tal vez yo no lo había percibido. No, no, O sea, que lleguemos al punto de dudar hasta de lo que es un tú ves, cambio de era, de sin lo que duda. escuchas, y entonces uno dice, ¿para dónde vamos? No sé. Y creo que sí, creo que el periodismo tiene que reflexionar más, tiene que leer más, tiene que dialogar más, discutir más, porque en la discusión uno se alimenta también y empieza a mirar a ver para dónde vamos. Sí creo que definitivamente como periodistas tenemos que trabajar en colectivo. Vuelvo al punto, a pesar de que estés tú aquí en tu canal y yo en el mío, pero No, que no es mi canal, eso suena, en nuestra época hubiera sonado una especie de juego de bachiller. Vamos a hacer un canal que era lo que hacíamos en los en ejercicios tu de canal, no, en el bachillerato. canal de YouTube, Exacto, que vas a tener que hasta que tiene te mi nombre. paguen. Pero yo te quiero dar las gracias porque creo que ha sido una estupenda conversación. Creo que pensar juntos es lo que necesitamos. Yo creo que tienes toda la razón en que este cambio de era no es fácil. Y quizás quisiera despedirme diciéndote que la respuesta no está adelante, la respuesta está atrás. Y la respuesta la tienen personas como tú, a los que muchas personas le creyeron, como María Elvira Samper, como muchos. Y si esas personas tomaran conciencia de que no es demasiado tarde, de que será demasiado tarde si se van de aquí sin haberle podido dar el mensaje a alguien, que lo están intentando, por supuesto, pero tendríamos que pensar en estar unidos, porque hay muchas de esas personas a las que ya les creímos, a las que ya la sociedad le creció, así estuvieras en un grupo o en otro grupo, además estuviste en los dos, y la gente no dejó de creerte. Entonces yo creo que hay una señal y un mensaje que es muy potente y es, ojalá no nos vayamos y no se vayan ustedes sin poder pasar ese mensaje y sin sentir que esa fuerza que nos hacía importantes, que era colectiva en la conversación y en el aprendizaje mutuo intergeneracional, quizás es una de las llaves para enfrentar ese futuro en donde no sabremos en quién o en qué creer. Me parece interesante eso que dices. Mirar al pasado, digo yo, para entender el presente. Y sí, creo que la experiencia aquí cabe y creo que tenemos que pensar en colectivo y a mí me encanta el trabajo intergeneracional, pero me encanta desde siempre, porque es que además tú aprendes de los jóvenes muchísimo también, También. de sus preguntas, de sus dudas, de todo lo que te ponen a pensar. Así Cuando te es. hacen una pregunta que tú no tenías, no habías reflexionado, dices, por ahí es la cosa. Entonces, bien, mil gracias, A súper ti, interesante. felicitaciones por ese premio y a ustedes gracias por estar aquí en esta conversación pendiente. Como lo ven, hoy llenos de razones, no con una sola razón. No queremos tener la razón, sino llenarnos de razones. Nos vemos los domingos a las 7 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Chao, chao.